y en Twitter en @SinalNoticias. Vamos a escuchar y ver nuestros titulares. Usuarios del sistema de salud del Guarco en Cartago esperaron hasta 6 horas para poder recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Este domingo Costa Rica conocerá al nuevo candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional. La selección femenina cierra semana con entrenamientos fuertes y a la espera de la lista final para los duelos ante Guatemala la próxima semana. Exportadores e importadores declararon en estado de emergencia los puertos nacionales. Más de 2.000 millones de dosis de vacunas anti-COVID fueron aplicadas en el mundo 6 meses después del inicio de las campañas de vacunación en diciembre del 2020. El dólar sigue aumentando su precio y se puede encontrar en ventanilla hasta en 626 colones, mientras que por el contrario la tasa básica pasiva se mantiene en sus niveles más bajos desde 1978. El dólar se mantiene en uno de los niveles más altos del año. A este miércoles alcanza los 621 colones con 99 céntimos, mientras que en ventanilla se puede encontrar hasta en 626 colones. Desde el 1 de enero hasta el 15 de mayo, el tipo de cambio se había ubicado en 614 colones aproximadamente. Sin embargo, desde mitad del mes de mayo mantiene una tendencia al alza. Según el economista Pablo Arias, esto se debe a las compras que realiza el Banco Central en el Monex para atender sus necesidades o para reponer los niveles de reservas. El Ministerio de Hacienda ha tenido una serie de vencimientos de bonos en dólares, o sea, tiene que pagar deuda que se venció en dólares, pero le ha costado captar en dólares. Ha sido muy exitoso, eso sí, captando en colones. Entonces lo que hace es capta los colones, llega al Banco Central, se los solicita que los cambie por dólares y con esto el Banco Central de sus divisas principalmente ha tomado la cantidad de dólares para entregarlas a Hacienda y que ellos satisfagan la deuda. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Primero toma de sus divisas y otra parte la ha venido colocando paulatinamente en Monex para que ese aumento sea un aumento ordenado y no sea un aumento brusco, un golpe brusco en el tipo de cambio. Ese aumento ordenado básicamente es el que está explicando la tendencia al alza que ha tenido en los últimos días. Caso contrario pasa con la tasa básica pasiva, que desde el año anterior registra los niveles más bajos históricamente desde 1978. En este momento la tasa básica pasiva se encuentra en 3,20%. Este indicador es utilizado por los bancos para fijar los montos que cobran por sus préstamos en colones, es decir que si su crédito está ligado a la tasa básica pasiva tendrá que pagar menos en sus cuotas. El Banco Central, para ayudar a mejorar el nivel de producción del país, ha disminuido principalmente a partir del primero o segundo trimestre del año anterior, ha disminuido su tasa de política monetaria, esperando que esa disminución se traslade también a las demás tasas financieras que hay en el mercado, como de hecho ha sucedido. Ese aumento en la liquidez por parte del Banco Central junto con la alta liquidez que ya tenían los operadores financieros ha hecho que en estos momentos tengamos una sobreabundancia de dinero, una sobreabundancia de liquidez y básicamente los bancos no tengan ninguna necesidad de estar captando ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, porque tienen baja demanda de créditos y no tienen dónde colocar esos dineros de sus captaciones. Desde septiembre del año anterior el dólar no baja de 600 colones. El economista Pablo Arias afirma que otro factor para que el tipo de cambio suba es el alto precio de los hidrocarburos. El viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, renunció a su puesto este jueves. El partidario de Acción Ciudadana tiene aspiraciones para llegar a la Asamblea Legislativa. Este jueves, el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, presentó su renuncia al cargo de jerarca encargado de los programas preventivos del Ministerio de Seguridad Pública. Dejará el cargo el 14 de junio y, aunque no lo confirma, Costa Rica Noticias supo que renunció por aspiraciones políticas, específicamente para luchar por un puesto en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, no puedo profundizar en la respuesta porque el artículo 146 del Código Electoral me prohíbe referirme a temas político-partidarios, pero
pero sí tienen relaciones con elementos que son incompatibles con mi cargo como viceministro. Que sí tienen aspiraciones políticas. No lo descarto. Okay. Solano asumió la cartera sobre programas preventivos. Uno de los proyectos en los que colaboró fue el protocolo de atención de denuncias por acoso callejero y la ley que combate este delito. Se va del Ministerio de Seguridad con algunos proyectos que no pudo llevar a cabo. Yo creo que hay que fortalecer el presupuesto para temas de prevención, ¿verdad? Si bien ya hay una dirección de programas policiales preventivos, hace falta muchísimo más recurso humano, más especialización, más recursos para los proyectos de esta dirección y ligado a la capacitación de todo el personal policial de entender la importancia que tiene la prevención en el trabajo diario de la fuerza pública. Solano hará su anuncio oficial el 15 de junio. El Poder Ejecutivo convocó más de 100 proyectos de ley para lo que resta de las sesiones extraordinarias que finalizarán el próximo mes de julio. Entre las iniciativas presentadas destacan proyectos de ley sobre la violencia contra las mujeres, atención a poblaciones vulnerables, inclusión social y desarrollo municipal. Esta convocatoria complementa la agenda de proyectos de ley que ha sido convocada en esta nueva legislatura para cumplir con el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Algunos de los proyectos de ley que se destacan son: Ley contra el acoso y o violencia política contra las mujeres, Ley para establecer el femicidio ampliado, Ley de apoyo a la cultura de denuncia contra el hostigamiento sexual, Ley marco para la promoción de seguridad alimentaria y nutricional. Todos estos proyectos se discutirán en las comisiones recién instaladas en la Asamblea Legislativa. Esta semana hemos presentado 2 decretos de convocatoria para sesiones extraordinarias. Es importante esta convocatoria que hemos hecho porque atienden mucho las expectativas que tanto diputados y diputadas, así como territorios, nos han externado. Además, permite reactivar las comisiones que recién han sido integradas para que puedan continuar en los procesos que corresponden para poder idealmente lograr la aprobación de los mismos y poder, por supuesto, desarrollar una amplia discusión de estas iniciativas que están en espera de las comisiones legislativas. Por supuesto, nos mantenemos a la espera de poder seguir generando convocatorias para poder llevar a la Asamblea Legislativa proyectos que son de interés tanto del Poder Ejecutivo como de los señores diputados y las señoras diputadas. Las sesiones extraordinarias, que es donde la Casa Presidencial lleva el control de la agenda de proyectos que se deben discutir en el plenario, finalizarán el próximo 31 de julio. La Caja Costarricense de Seguro Social realizó un seguimiento a los pacientes que fueron vacunados contra la COVID-19 y que no estaban 100% seguros de haber recibido la dosis, a raíz del caso de un funcionario que simuló haber vacunado a un paciente. En total, 1.500 personas fueron conectadas y alrededor de 600 manifestaron sentirse satisfechas con la vacunación. Al menos 1.547 personas vacunadas contra la COVID-19 en la Unión fueron contactadas durante los últimos días por la Caja Costarricense de Seguro Social, luego del evento que se dio a conocer por medio de las redes sociales cuando uno de los funcionarios del centro simuló la vacunación a un adulto mayor. La Caja determinó cuál era la lista de las personas que habían sido vacunadas por el funcionario e intentó localizarlas. En total fueron 1.547, de las cuales 641 manifestaron estar satisfechas con la vacunación. De este grupo, al menos 72 vecinos se hicieron exámenes en laboratorios privados, cuyos resultados revelaron anticuerpos presentes. También se identificó que 816 personas solicitaron exámenes de anticuerpos, como una manera de tener más información frente a la duda de estar vacunados o no. Del grupo, 56 personas no pudieron ser contactadas del todo. El sistema inmunológico es complejo y la interpretación de los resultados de las pruebas de anticuerpos puede arrojar varias respuestas. En una persona que ha recibido la vacuna, un resultado de anticuerpos detectados significa que el cuerpo ha recibido la vacuna, ha comprendido su mensaje y ha tenido tiempo para desarrollar las defensas. Pero también puede ser que en una persona que ha recibido la vacuna, el resultado sea no detectado. Y esto traduce que tal vez el cuerpo no ha tenido suficiente tiempo para desarrollar las defensas o la prueba no tiene la capacidad de detectar la cantidad de defensas que produjo el cuerpo, sin que esto signifique que no hay protección. Es por esto que a nivel internacional la medición de anticuerpos no es una herramienta necesaria para poder definir el estado de protección. Durante los próximos días, el grupo solicitante del examen de anticuerpos será citado para tomarles la muestra de sangre. Así, los próximos días se harán coordinaciones de logística, provisión de insumos para los laboratorios y la programación de citas.
Además, entre otras noticias sobre la vacunación, el gobierno del presidente Joe Biden informó que donará 25 millones de vacunas contra la COVID-19, de las cuales 6 millones serán para Latinoamérica. El anuncio fue celebrado por el presidente Carlos Alvarado. No obstante, la administración de Biden anunció que en total donarían 80 millones de vacunas a nivel mundial. En nombre del gobierno de Costa Rica, de la Cancillería y, cómo no, de esta embajada de nuestro país en Washington, D.C., agradecemos profundamente y celebramos el anuncio que la administración Biden-Harris ha hecho de esta donación de 25 millones de dosis de vacunas anti-COVID para el mundo, donde Latinoamérica tiene garantizada al menos 6 millones de ellas y donde se incluye a Costa Rica como uno de los beneficiados directos de esta donación. Gestiones que habíamos empezado desde marzo aquí en Washington, D.C. están dando sus frutos. Estados Unidos es uno de los países a nivel mundial con mejores ritmos de vacunación contra el virus, mientras que otros países, incluidos Costa Rica, reclaman que el acceso a las vacunas ha sido difícil debido al acaparamiento de los países con mayores recursos económicos, como el país estadounidense. Usuarios del sistema de salud de El Guarco en Cartago esperaron hasta 6 horas para poder recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 desde tempranas horas de la mañana. La convocatoria generó filas de hasta 600 metros de distancia. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de vecinos de la comunidad de El Guarco en Cartago se prepararon con sillas, meriendas y mucha paciencia, con la promesa de recibir la primera vacuna contra la COVID-19. Esto luego de que el día de ayer el Centro de Salud diera a conocer en redes sociales que este jueves y viernes tendrían su primera campaña de vacunación masiva para personas entre 40 y 57 años de edad con factores de riesgo. La convocatoria fue exitosa, eran al menos 600 metros de filas las que se formaron desde muy temprano, aunque el comunicado indicaba que la vacunación iniciaría hasta las 8 de la mañana. Según algunos beneficiarios, las filas empezaron a ordenarse una vez que ingresó el personal de salud, quienes trataron de agilizar para cumplir con las medidas de distanciamiento. Solamente hicimos filas, solamente fue que se dio a conocer mucho la situación, ¿verdad? Y pues muchísima gente llegó. Mucha gente, habíamos, no sé, cientos de personas y pues no había una logística, porque yo vine, hablé con el guarda y todo el asunto y no, nada más haga fila, pero tampoco puede hacer uno mucho, ahora cuando uno la gente que se cola, pero no, ya las cosas luego ya más tarde, sí, ya ellos se ordenaron y nos entregaron papelito y las cosas cambiaron, pero ya por dicha casi nos toca el momento de la vacuna. 5 de la mañana. ¿De qué lugar es usted? De aquí de Guadalupe, Cartago. ¿Tiene algún factor de riesgo? Sí, soy hipertensa. ¿Cómo se dio cuenta del citatorio? Por medio del Face y Voz del Guarco y las amigas que empezaron a avisar. Cuando llegó en la mañana había mucha gente. ¿A dónde llegaba la fila? Yo empecé allá por McDonald's. Sí, no sé cuánto hay de distancia, pero sí, bastante gente, claro. Pese a la queja de algunos vecinos en redes sociales, el gerente de este centro de salud calificó de exitosa la convocatoria, ya que asegura agiliza la inmunización de la población. Además, afirma que desde primera hora trataron de organizar a la gente para evitar aglomeraciones ante la gran cantidad de asistentes. De venir, muy contento, muy contento en realidad. Desde temprano estamos haciendo monitoreo de la cantidad de personas. Más o menos a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, habían 150 personas. Después de las 5:30 se llenaron los cupos, llegó mucha gente. Cuando entregamos las fichas se le explicó a la gente que son 400 dosis el día de hoy, 400 dosis el día de mañana. Los usuarios muy contentos, muy satisfechos. Yo creo que este tipo de estrategias a la gente les gusta porque da una oportunidad a todos de poder venir. Y nosotros muy contentos porque tenemos 4 grupos vacunadores aquí. Si quieren ahora podemos pasar para que lo veamos. Y la gente, los usuarios, el cliente interno, que es nuestra razón de ser, el cliente externo, perdón, es nuestra razón de ser, muy contento y muy satisfecho de que van a salir con su dosis de vacuna el día de hoy. Es difícil, pero desde temprano estamos tratando de manejar las filas. Si usted recorre un poquito va a ver muchos compañeros de nosotros en las filas, manteniendo el orden, manteniendo el distanciamiento. Ahorita, hace unos minutos, estaba hablando con el Ministerio de Salud de Cartago, en el área rectora, estábamos hablando de todas estas situaciones, de cómo mantener el distanciamiento, que el lavado de manos, como ustedes ven.
y gracias a Dios hemos podido cumplir con todas las expectativas del caso. Se estima que en el Guarco tienen pendientes de inmunizar un 5% de la población del grupo 2, es decir, adultos mayores de 58 años, debido a que no tienen actualizada su información en el EVAIS o el sistema EDUS. Pese a ello, esta población no fue recibida durante esta campaña, sino que deben de asistir al gimnasio del Colegio Elías Leiva, ubicado en el Tejar del Guarco, eso sí con cita previa. Para estos 2 días de vacunación abierta se tenían previstas utilizar unas 800 dosis contra el SARS-CoV-2, un promedio de 400 dosis cada día. Ahora, para poder controlar cuántas personas se van a vacunar el día de hoy, sí se entregaron fichas, las cuales van debidamente selladas para evitar también alguna anormalidad, ¿verdad?, a la hora de entregar los números, y una vez que llegan aquí las personas se verifica que realmente pertenezcan al área de salud y que tengan algún factor de riesgo y que estén en el grupo poblacional que estamos vacunando el día de hoy. ¿Me explicaba usted que esta es solamente para personas del grupo 3 en riesgo? ¿Qué pasa con la otra población? La otra población la seguimos llamando, eso se llaman y se hace por cita y se tiene en otro centro de vacunación que nosotros tenemos acá, habilitado, que es en el Colegio Elías Leiva, en el gimnasio del Colegio Elías Leiva. Entonces a esas personas se les llama y se les da la cita, ya programado con día y hora exacta para que ellos puedan llegar y no tengan que hacer todas estas fichas, estas filas, tomando en cuenta que son personas mayores. Hay adultos mayores todavía, quedan algún poquito rezagados, son personas mayores de 58 años y no los vamos a exponer tanto a hacer filas y demás, ¿verdad? Entonces, esta es para cubrir grupo 3 y de población más joven. Y pese a que en redes sociales vecinos denunciaron la posible venta de espacios en las filas con costos de hasta 25,000 colones, esto, afirma la jefa de enfermería, no fue posible comprobarlo. En redes sociales se habla de una posible venta de los espacios. ¿Han identificado ustedes esa problemática? Bueno, los mismos usuarios nos lo han comunicado a nosotros, por lo menos yo no podría decirle si es cierto o no es cierto porque yo no lo estoy viendo, no sé si realmente alguien compró o no compró un campo, ¿verdad? Es lo que las personas nos han dicho a nosotros, pero no sé si será cierto o no. Lo cierto del caso es que los vecinos del Tejar salían complacidos de los vacunatorios por obtener finalmente su primera dosis contra la COVID-19. Este centro de salud realizará su segunda jornada de vacunación sin cita este viernes 4 de junio. Quédese con nosotros que al volver de la pausa tendremos un análisis sobre la jornada electoral que convocó el Partido Liberación Nacional para este domingo. Ya volvemos. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. En nuestro espacio Encuentro en el Estudio, presentamos una de las cantantes más grandes del tango en Argentina. Se para, actúa, se mueve como una rockera. Ah, sí, claro. Es como caretearte si yo te dijera que yo soy una tanguera que canto tangos. No, yo soy hija del rock and roll. Adriana Varela. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Este domingo 6 de junio a las 4 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Con su blanco bandoneón. Tengo cáncer otra vez. ¿Y esto ya lo saben tus hijos? No quise decírselos hasta que el problema con Ruka se hubiera solucionado. No quise preocuparlos. Perdona, Daisuke. La cirugía es algo que no voy a elegir. ¿Qué dices? Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria. El próximo 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente y aquí en Café Nacional este viernes lo vamos a celebrar, no se lo puede perder. Además, en la segunda hora del programa continuaremos aprendiendo en casa a partir de las 9 de la mañana. No se lo pierda. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros.
tal y como lo anunciamos antes de irnos a corte comercial, este domingo será la convención interna del Partido Liberación Nacional, a la que han sido convocados todo el padrón electoral de Costa Rica para elegir al nuevo candidato de esta bancada, de esta agrupación política más bien, para las elecciones de febrero de 2022. Pero ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el futuro de este partido político y quién será el posible nuevo candidato? Lo vamos a conversar con el analista y sociólogo José Carlos Chinchilla, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, don José Carlos. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenos días, un gusto estar con usted, Elki, y con las personas que siempre ven este noticiero. Don José Carlos, este domingo empieza ya la convención interna del Partido Liberación Nacional. Se concretará a final del día quién será el nuevo candidato presidencial de Liberación Nacional. Un poco cómo ha sido el escenario, cómo siente usted desde su análisis, cuál ha sido la conducta de los 5 aspirantes, cómo ha visto el comportamiento de las personas también hacia ellos. Bueno, en primer lugar habría que marcar que esta es una elección que se va a dar en el contexto de esta pandemia, ¿verdad? Que probablemente el número de votantes sean mucho menores que los que se dieron hace 4 años, que fueron 431,000 votos, de los cuales el señor José María Figueres obtuvo un 37%, más o menos 160,000 votos. Y lo que ha ocurrido es interesante porque hemos visto cómo políticos que están en la Asamblea Legislativa han aspirado, el caso de don Ricardo Benavides y de don Roberto Thompson, ha sido 2 candidatos que de alguna manera se han visto abocados a una campaña en la cual se les da una crítica por algunas de las cosas que han hecho y ellos tratan de resaltar algunas de los logros que en su percepción han contemplado. Por otro lado, aparece un candidato que tiene una trayectoria como haber sido expresidente de la República y además con algunos elementos que para algunas personas no son los mejores que se pueden presentar y que su discurso se construye en la perspectiva de ver hacia el futuro. Es el caso de José María Figueres. Por otro lado, aparece don Rolando Araya, un candidato digamos, curtido en el Partido de Liberación Nacional y en la Socialdemocracia Internacional, que vuelve al partido y trata de plantear una serie de medidas innovadoras a partir del supuesto de que el Estado costarricense podría lograr cerca de 20,000 millones de dólares utilizando parte de sus recursos naturales. Y por último aparece don Claudio Alpizar, un conocido analista político, que es nuevo, que nunca ha tenido un puesto en el sector público, ni ha sido un político en ejercicio público, y que aparece como el más crítico de todos. Es el candidato que aparece criticando de manera frontal a cada uno de los distintos contrincantes. Y en este sentido, digámoslo así, ha sido una campaña con algunas críticas internas importantes, mucho menor de lo que uno hubiera esperado, porque la verdad es que los datos hasta el momento o la idea que se tiene es que el caso de José María Figueres lleva cierta ventaja sobre los otros candidatos dentro de los electores del partido. Y aquí tal vez digamos algo muy importante, y es que esta elección es una elección que puede generar, según sea el resultado, un partido o más fraccionado o un partido más definido, más orientado, más claro, con un capitán muy directo hacia el ejercicio del gobierno. Y esto no es poca cosa, porque detrás de cada uno de estos candidatos hay una gran cantidad de personas que aspiran a otros puestos políticos dentro del Estado costarricense y que van a estar presionando el día domingo para que los votantes del partido se acerquen a las urnas. Pero también es posible que otras personas que no son propiamente liberacionistas lleguen a votar. Pareciera que la apuesta de don José María Figueres es a que los liberacionistas lleguen a votar masivamente y que la propuesta de los otros candidatos, si bien es cierto, incluye el voto de los liberacionistas,
convocan más a gente de fuera del partido. Y esto es porque es una elección abierta donde las personas pueden ir y votar por el candidato que quieren, previo, entiendo yo, llenar una boleta de compromiso o de adscripción al partido. Este domingo va a ser un domingo muy particular, en tanto que el resultado que se tenga de esta elección definirá muchísimo el futuro del Partido de Liberación Nacional. Algunos plantean que si la victoria es de don José María Figueres, podría generarse una división interna. Y otros plantean que de ganar don José María Figueres, los otros candidatos se van a mantener en el partido, entendiendo que tienen 8 años de no estar en el gobierno y que no hay otra forma de pretender llegar al gobierno si no es con la unidad del partido. Habrá que esperar los resultados del domingo, pero lo cierto del caso es que toda persona de este país debe estar atento a este proceso. Y si es una persona liberacionista, pues debería ir a votar. Y si es una persona de otros partidos que cree que alguno de estas personas merece ser presidente, pues debería ir a votar. Claro está, con el cuidado necesario de que estamos en pandemia y que tenemos que protegernos de manera extrema. Es interesante, don José Carlos, ver cómo, a pesar de que hay 5 figuras que son muy destacadas, incluso quizás la menos conocida es Claudio Alpizar, en la lectura que se da tanto en redes sociales como en la conducta de las personas y por su participación también en debates, en entrevistas, Claudio Alpizar ha tomado una fuerza bastante interesante. Creo que Claudio Alpizar ocupa esa figura en las campañas políticas de favorito de las personas que no quieren, por decirlo entrecomillado, más de lo mismo. ¿Cómo se ha reflejado esto? Pero también hay una fuerza muy importante en José María Figueres. Yo lo vería o lo entiendo así, por lo menos, que son de las 2 personas que más se habla en esta contienda, en esta convención interna, con perspectivas completamente diferentes. Tal vez creo que José María logra obtener mucho ruido en el ámbito de redes sociales y social, mucho ruido tanto positivo como negativo. Claudio Alpizar, a pesar de que tiene ruido en ambos sentidos, sí ha tenido bastantes favoritos luego de haberlo escuchado en algunas participaciones públicas. Bueno, efectivamente, yo creo que lo que usted está planteando nos permite decir lo siguiente. Hay una cierta tensión entre la idea de que hay que seguir aspirando a lo diferente y a lo nuevo, a lo novedoso, a lo que no ha estado en el poder. Y ese sería la figura de Claudio Alpizar. Pero por otro lado, está la tesis de la experiencia, está la tesis del conocimiento, está la tesis de que el país no puede llegar nuevamente se plantea a ver qué ocurre, a ver qué hace el que llega. Entonces, como que hay una cierta tensión entre estas 2 polarizaciones, el de la experiencia y el de lo novedoso. El del cambio porque es una persona nueva que no ha estado contagiada por lo político, y la otra tesis que es que ya está bueno de seguir explorando si la persona que llega tiene que tener experiencia. Y de entre los que tienen experiencia en Liberación Nacional, el que más experiencia tiene a nivel presidencial es don José María Figueres, cosa que lo favorece en cuanto a la experiencia y lo puede perjudicar en cuanto a que tal vez no hizo todo lo que de hecho no hizo todo lo que prometió y que a alguna gente les puede cobrar eso y otras cosas. En medio de ello están personas que actualmente están en la Asamblea Legislativa y que de alguna forma han recibido un desgaste por estar en la Asamblea Legislativa. En el caso de Carlos Ricardo, fue presidente de la Asamblea Legislativa. Él le atribuye a su gestión el logro de muchas leyes que él considera muy importantes, pero que otra gente las considera leyes que han perjudicado al sector público, que han perjudicado, digamos, de alguna manera a quienes pagamos impuestos. Y por otro lado está el caso del señor Thompson, a quien se le cobra de alguna manera el hecho de que su propuesta no es tan clara y que además como gestor en la asamblea, en la municipalidad de Alajuela,
pues no tuvo todos los logros que se hubiera esperado. Es decir, hay una tensión entre la tradición y lo nuevo, y dentro de la tradición pareciera que tanto el caso de Carlos Ricardo Benavides como del señor Thompson están complicados con el hecho de que son diputados y que están aprobando leyes que tienen algún grado de impopularidad en sectores importantes como podría ser el sector educativo, el sector público y otros. Esa es la situación en que estamos, en la que está Liberación Nacional, y que creo yo, este domingo, probablemente por el manejo que tiene las estructuras José María Figueres, es un posible ganador, ¿verdad? Un posible ganador, lo que no garantiza necesariamente que posteriormente en el gran acto plebiscitario democrático electoral necesariamente tenga el mismo resultado, como tampoco hay nada que indique lo contrario. Hablemos un poco, don José Carlos, de la figura de Rolando Araya. Me parece muy interesante su participación en esta convención interna en medio de un partido que él mismo ha criticado y que se separó por muchísimos años y que de alguna forma sorprende un poco el hecho de que ahora aspire la presidencia de la República en este mismo partido al que regresa. Bueno, recordemos que don Rolando ya había ganado una convención y fue candidato de Liberación Nacional, pero que no logró la presidencia de la República. Luego se separa del partido, hace críticas muy fuertes al proceso de conducción del partido y de gestión del partido, trata de crear su propio ámbito y nicho político y nuevamente vuelve al redil liberacionista. Y vuelve con la idea de plantear la posibilidad, yo diría, de una recuperación de liberación más socialdemócrata a la tradición del siglo XX, con algunos elementos novedosos, interesantes. Se plantea como el hombre de las ideas, como el que tiene las ideas para sacar adelante el país. Y una de sus ideas estrellas es la idea de que este país, con los recursos que tenemos naturales, podemos generar 20,000 millones de dólares y que con esos dineros el Estado podría retomar su carácter de ser uno de los grandes impulsores del desarrollo. Bueno, la idea suena bien, el asunto es de dónde aparece ese dinero. Algunas otras ideas que él está planteando tienen que ver con la idea de un Estado que cambia sin dejar de ser lo que ha sido, en el sentido de mantener la responsabilidad social, y por eso yo lo enmarco dentro de una socialdemocracia renovada. Sin embargo, electoralmente no es fácil en las bases del partido el que una persona que se ha ido y regrese tenga la posibilidad de lograr ser candidato. Tampoco es algo inédito, ¿verdad? Ya lo vimos en el caso de Álvarez de Santi anteriormente. Sin embargo, esto no es fácil después en el proceso electoral mantener la unidad porque ya se han generado algunos roces. En fin, creo que en el caso de don Rolando Araya tiene ideas interesantes que habría que seguir y habría que ver si la fuerza innovadora y sus ideas han interpelado a la gente para poderlas convocar a este domingo a votar. Creo que él es de los que apela más también a otros sectores no liberacionistas para que voten. Una cosa más, don José Carlos Chinchilla, me parece interesante también, y ya saliéndonos un poco de la convención interna y visualizando más allá en febrero del 2022, el Partido Liberación Nacional después de este domingo tendrá, y usted lo mencionaba hace algunos minutos, que solidificarse, volverse más fuerte y más firme ante una posible ventana. Se ha dicho que bueno, las recientes gestiones del Partido Acción Ciudadana le han abierto una pequeña puerta a partidos como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana de resurgir y de poder resultar electo en las próximas elecciones presidenciales. ¿Lo ve usted así como una posibilidad para estos partidos tradicionales?
Bueno, yo veo un partido Unidad Social Cristiano muy dividido, con graves problemas y contradicciones internas, probablemente todavía más graves que las diferencias que tienen dentro de Liberación Nacional, con el agravante de que el PUS todavía es más pequeño que el Partido de Liberación Nacional. Entonces, yo veo difícil, en primer lugar, que se pongan de acuerdo al interior del PUS, y en segundo lugar, de que el eventual candidato o candidata que surge del PUS tenga, digamos, una base social de arranque fuerte. Sin embargo, por los resultados que han habido en las últimas 2 elecciones, eso tampoco es un requisito indispensable para ganar las elecciones si la persona que es candidata logra comunicarse con la gente y logra demostrar que es la persona a la cual se le puede confiar la conducción del país. Eso en el caso del PUS. En el caso de Liberación Nacional, la tarea va a ser complicada. Ya sea que gane don José María o que gane cualquiera de los otros candidatos, habría que preguntarse si no se va a dar una diáspora, digamos, una migración de algunas gentes del partido resentidas por el proceso. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que después de 8 años de no estar en el gobierno, todos los participantes del partido van a querer llevar el partido al gobierno, y entonces, a pesar de las diferencias y con tal de ganar el proceso, se van a apuntar con el candidato ganador. Y esto es una posibilidad también bastante alta, que en lugar de que haya una gran división, en aras de llegar al gobierno haya una unidad. Quien quede tendrá que conducir con mucha direccionalidad y mucha fuerza ese Partido de Liberación Nacional para unirlo. Esa es la primera tarea. Y la segunda tarea, que es más complicada, es la tarea de plantearse cómo llegarle a la otra gente. Y aquí depende del candidato. Por ejemplo, si es un candidato de la tesis del cambio y de lo nuevo, pues tendrá que mantenerse en la idea del cambio y de lo nuevo, lo que lo complica mucho porque casi que todos los otros partidos han venido planteando la necesidad del cambio y de lo nuevo. Hasta el mismo PAC, digamos, su discurso ganador de las últimas elecciones ha sido el cambio y lo nuevo. Y la otra posibilidad es el tema de la experiencia. El tema de la experiencia para cambiar hacia adelante, para mejorar lo que se tiene, puede ser un discurso que en este momento tenga cierto eco, porque hay, sin lugar a dudas, un nivel de desencanto y decepción importante en la clase política, y eso, a la vez unido a la tesis de que mucho de lo que no se ha hecho bien se ha debido a la inexperiencia, podría ser que la experiencia sea un ingrediente que la gente considere por encima de otros factores que han estado en la palestra. En pocas palabras, yo diría que no le va a ser fácil la liberación, sea quien sea su candidato, el llegar a la presidencia. Sin embargo, a este día, en este momento, lo que es cierto es que no se vislumbra tampoco en los otros partidos ninguna posibilidad de una fuerza política contundente como para decir liberación no va a llegar. Está entre lo posible y es algo que tendremos que darle tiempo para ver si logra esa comunicación. En el caso de don José María, si eventualmente ganara, tiene el problema de que lo han criticado mucho, ha habido dudas sobre su conducta, pero a la vez pareciera que es un candidato que tiene ideas concretas de cómo llevar adelante procesos. Esto será la ciudadanía quien lo valore y habrá que dar un poco de tiempo para ver cómo madura este proceso. Perfecto, don José Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Un gusto. Buenos días. Muchas gracias de nuevo a don José Carlos Chinchilla por acompañarnos esta mañana. Y al volver de la pausa vendremos con el desarrollo de los deportes y la preparación física de la selección femenina. Ya venimos.
Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. En nuestro espacio Dominio Documental, un equipo de televisión peruana, unos científicos y militares se adentran en la zona peruana del continente de hielo. Usted podrá conocer parte de la travesía, el arduo trabajo de investigación que realizan nuestros expedicionarios, pero a la vez dar una mirada de cerca al continente blanco. Antártida, alerta roja. Este jueves 3 de junio a las 10 de la noche, con repetición el domingo 6 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Actualidad costarricense, desencanto político, sensación de estancamiento. ¿Está en peligro la democracia? Animales políticos, a partir del 27 de junio, todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. ¿Tenés que pagar un servicio? Hacelo desde donde estés y a cualquier hora, porque los canales digitales de BN son música para tus oídos y tienen todo lo que querés. Desde las apps y banca en línea, podés realizar consultas, pagos, transferencias, afiliación de servicios y mucho más. Usalas en este momento para simplificar tu vida. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Andrea Salazar y arrancamos con la información deportiva. Y es que la selección femenina cierra la semana con entrenamientos fuertes y a la espera de la lista final para los duelos ante Guatemala la próxima semana. La selección femenina termina con una semana muy intensa de cara a sus presentaciones ante Guatemala la próxima semana. Se ha hecho especial énfasis en lo físico para poner a tono el plantel, ya que unas terminaron su participación en el torneo antes que otras. La idea es ir aproximando a las chicas a la intensidad del partido internacional, que son los que nos enfrentamos, que la intensidad es alta, son partidos muy cerrados, donde el aprovechamiento de los espacios por medio de las capacidades físicas es importantísimo. Entonces, esta semana estamos optimizando esta parte, tratando de homologar un poquito las chicas que vienen de diferentes clubes. Hay chicas que habían dejado de jugar porque habían quedado fuera del torneo en las fases finales, otras se vienen reincorporando. Entonces tratamos de equiparar un poquito las cargas y tratar de orientarlo la próxima semana ya hacia el partido. Dentro del equipo hablan de competencia sana y entrenamientos fuertes, a sabiendas que los duelos ante las Chapinas son el puntapié inicial de cara a las eliminatorias hacia el Mundial del 2013. Creo que los entrenos han estado intensos, el equipo viene trabajando bien, todas vienen a competir, entonces creo que eso hace que el equipo crezca, que haya mucha competitividad, creo que ayuda a cada una que dé lo mejor, entonces han estado intensos y buenos, entonces creo que eso es bueno. La próxima semana se dará la lista final de cara a estos dos choques ante las guatemaltecas. Y en otros temas, Guanacasteca sigue los movimientos de cara a la próxima temporada. Su entrenador Maynor Díaz renovó por una campaña y trabajarán en el estadio para adecuarlo a las expectativas de la categoría mayor. Maynor Díaz fue renovado como estratega del equipo recién ascendido de la primera, la Asociación Deportiva Guanacasteca. Díaz, quien campeonizó hace apenas una semana con los Chorotegas, intentará que el equipo sea protagonista y pelee en la parte alta de la tabla sin riesgos de descenso. La mentalidad que le inculquemos a nuestro equipo, a los jugadores, los que han estado conmigo y se quedan en el plantel saben de mi exigencia, saben que me gusta pelear por cosas importantes. En esto no hay que tener miedo a los rivales, hay que ser valientes a la hora de enfrentar a cada uno de ellos intentaremos analizar muy bien los rivales y créanme que este equipo intentará ganar donde vaya, independientemente del color de la camiseta que tenga al frente, de la cancha donde esté, intentaremos siempre ir a buscar los resultados. Por otro lado, en La Pampa ya se mueven para tener su estadio Chorotega lo más remozado posible para el próximo certamen. Vamos a estar trabajando en la renovación de los camerinos, una nueva sala de prensa, vamos a tener una clínica propia donde tengamos doctor y un fisioterapeuta que estarán siendo parte del equipo a tiempo completo. Obviamente el tema de la iluminación que ya se venía trabajando desde hace meses y que ya estamos
muy cerca de lograr una partida específica que tendría que llegar en los próximos días. Ya eso está en la Asamblea Legislativa, y de llegar estaríamos inmediatamente trabajando en el tema de la nueva iluminación para poder tener partidos nocturnos, y el tema de la cancha, ¿verdad? Que para nosotros también es muy importante contar con una gramilla de primer nivel. La cancha necesita trabajo, obviamente a través de los años, y la gente que ha estado ligada al fútbol sabe del nivel que tiene la cancha del Estadio Chorotegas. Guanacasteca regresará a la primera división luego de su última aparición en la temporada 2003-2004. Hablamos ahora de lo que pasa con los costarricenses que están buscando el cupo a Tokio 2020 en el Mundial de Surf que se realiza en El Salvador. Los hermanos McGonigal son los únicos que siguen en la pelea por estos cupos. De hecho, la primera en competir ayer fue Leilani McGonigal, que ha pasado a la ronda número 5 y está cada vez más cerca de esa clasificación olímpica. Leilani obtuvo el segundo lugar con una sumatoria de 12.97 puntos, mientras que su hermano ha avanzado a la ronda número 6 del repechaje. Estos fueron los únicos enfrentamientos que tuvieron los ticos el día de ayer. Hoy seguirá compitiendo Noemar McGonigal a eso de mediodía para continuar en la pelea, mientras que Leilani estaría compitiendo hasta el próximo sábado. Ya los otros costarricenses han perdido también esa oportunidad de sumarse a Brisa Hennessy para Tokio 2020. Bueno, y pese a la reprogramación de juegos por sospechas de COVID en 2 equipos limonenses, la Liga Superior de Baloncesto no tendrá atrasos. Los equipos limonenses de Arca y Sharks han perdido juegos en la Liga Superior de Baloncesto debido a sospechas de COVID-19 en los respectivos equipos. Aunque esto causa un cambio en el calendario, este tipo de situaciones ya estaban previstas en el torneo, incluida la participación de la selección en la siguiente ventana rumbo al Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto, por lo que esto no causará grandes dificultades a la liga, que además debe pagarle a los jugadores extranjeros que conforman este torneo desde este año. Dejamos previsto varias fechas de reprogramación que están dentro de la calendarización original y eso nos permite manejar ese tema. Por ahí el equipo de Roswell también tuvimos una suspensión preventiva. En este momento por dicha han sido suspensiones preventivas, no por focos de contagio, así que todavía estamos bien con el tema de calendarios. Por otro lado, la organización previó 4 formatos diferentes para el campeonato, pensando en los cierres que podría causar la pandemia, siendo muy flexibles para superar los obstáculos de esta nueva realidad. Tenemos 4 formatos que irían recortando la cantidad de juegos sin perder la competencia. Entonces, por ejemplo, un posible formato es que se elimine la segunda vuelta y que se desarrollen 3 triangulares en la segunda vuelta. Eso nos recortaría de 3 semanas y media de torneo a aproximadamente 1 semana y media de segunda vuelta. También el tema de la segunda parte de playoff está flexible si iniciamos con cuartos de final o si pasamos directo a semifinales, pero esos son escenarios donde, como bien lo decías, estaríamos recurriendo a ellos solo si llegamos a un punto de suspensión ya considerable. Hasta el momento, el nuevo modelo de esta liga, que busca más igualdad entre los equipos que la conforman, ha sido muy positivo. Según los involucrados, la llegada de los jugadores extranjeros ha subido el nivel de los nacionales. También trae atención mediática y se han visto partidos con mayor espectacularidad. Los 3 grandes del tenis masculino avanzaron de ronda en el Roland Garros, mientras que las 2 primeras mujeres del ranking abandonaron la competencia. A continuación haremos un repaso de las principales noticias del deporte fuera de nuestras fronteras. El suizo Roger Federer, octavo en el ranking de la ATP, se clasificó este jueves a tercera ronda del Roland Garros, tras derrotar en 4 sets al croata Marin Cilic, 47 del mundo. El suizo de 39 años, con 20 títulos de Grand Slam en su palmarés, es el tenista de más edad de los 128 presentes en el cuadro final. Desde el Abierto de Australia no había participado en ningún Grand Slam, con una doble operación de rodilla del año pasado. Federer se enfrentará con el alemán Dominik Koepfer, 59 del ranking, por un puesto en octavos de final.
Por su parte, el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, derrotó en 3 sets al uruguayo Pablo Cuevas. Nole, quien busca su 19º Grand Slam, aún no ha cedido un set en esta edición de la competición. El serbio persigue convertirse en el primer tenista en más de 50 años en ganar en más de una ocasión los 4 grandes. Djokovic se enfrentará al lituano Ricardas Berankis en busca de asegurarse su presencia en la segunda semana del torneo, donde podría toparse al español Rafa Nadal, que venció al francés Richard Gasquet. Ahora vamos con noticias del deporte de los motores, porque este fin de semana se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán, donde los campeones mundiales Lewis Hamilton y su escudería Mercedes buscarán recuperarse del mal trabajo que tuvieron en Mónaco en la última carrera de la Fórmula 1. Hace 2 semanas en el Principado, el británico solo pudo ser 7º en la clasificación y en la carrera, mientras que su compañero Valtteri Bottas tuvo que abandonar debido a un problema en un cambio de neumáticos. Max Verstappen de Red Bull es líder mundial con 4 puntos de ventaja sobre Hamilton, mientras que en la general de constructores su equipo tiene un punto más que Mercedes, por lo que transcurrido un cuarto de la temporada 2021 parece que se vienen emociones fuertes. Terminamos con noticias de los Juegos Olímpicos, que siguen encontrando obstáculos. El director general de Tokio 2020, Toshiro Muto, declaró a medios locales que cerca de 10.000 de los 80.000 voluntarios previstos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos habían renunciado en los últimos meses, principalmente por preocupaciones sanitarias. Algunos se retiraron por razones de calendario y otros en protesta contra los comentarios sexistas del expresidente de Tokio 2020, Yoshiro Mori, quien se vio obligado a dimitir en febrero y fue sustituido por Seiko Hashimoto. A 50 días del inicio del evento, Hashimoto dijo que hay 100% de posibilidades de que se realicen las justas, las cuales serían las primeras en la historia en celebrarse sin público. Debido a una cuarta ola de infecciones, Tokio y otros 9 departamentos permanecerán en estado de emergencia sanitaria hasta un mes antes de los Juegos. Bueno, con esto llegamos al final de la información deportiva. Por supuesto, estar pendientes, Elke, de lo que pase con los costarricenses en el Mundial de Surf. A ver si logramos 1 o 2 plazas más para ir a los Juegos de Tokio. Pues muy bueno, y me encanta que se resalte también los logros de muchas otras disciplinas en las que destacan siempre los costarricenses. Y hay otra cosa a destacar también, si lo vemos, podrían ser 2 las mujeres que estén en los primeros Juegos Olímpicos que van a estar más bien, o que estarían el surf participando. Pues me encanta, eso es muy bueno, y felicidades desde ya para todos los atletas que logren llegar a los Juegos Olímpicos. Buen día. Buenos días, Andrea. Y un proceso electoral confuso arrancó en Nicaragua tras la orden de la Fiscalía de ese país de darle a la candidata de oposición arresto domiciliario. Después del corte comercial, los detalles de esta información. Ya venimos. Esta joven que ven aquí es la protagonista de nuestra historia. Su nombre es Fuku Koimai. Fukuko es una joven que le encantará con sus ocurrencias y simpatía. Contesta rápido. ¡Otelo, Sacatoyo! ¿En qué le puedo ayudar? Sí, siempre es así. Las más bonitas van a la recepción. Y las demás van a donde nadie las ve. Oigan, ¿creen que mi cara es fea? ¿Tu cara? Es que como en la escuela solamente había mujeres, esa idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza. No hagas caso a lo que digan de tu cara. Sí, es verdad, que digan lo que quieran. Aquí tiene. Mampuku, barriga llena. Muy pronto. En 13, Costa Rica Televisión. Cibú y el zorro plateado. Todos los sábados a las 10:55 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. En conmemoración del Día Mundial del Ambiente, UNED presenta Marino Las Paulas.
un documental dedicado a uno de los lugares más mágicos y ricos en fauna de este país. Miércoles 2 de junio, 9:30 de la noche. Con repetición, sábado 5 de junio, 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con información nacional. La periodista y candidata presidencial Cristiana Chamorro permanece en arresto domiciliario tras la irrupción de la policía el pasado miércoles, según un exoficial mayor del ejército sandinista en Nicaragua y exiliado con quien conversó Costa Rica Noticias. Daniel Ortega no quiere enfrentarse a contrincantes con quienes perdería las elecciones en noviembre. La periodista y candidata presidencial en Nicaragua, Cristiana Chamorro, permanece en arresto domiciliario en su casa desde este miércoles. Esto luego de un allanamiento hecho por parte de la policía en ese país. La opositora es investigada por la Fiscalía a petición del gobierno nicaragüense, que la acusa de irregularidades en el manejo de la fundación, que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la promoción de la libertad de expresión. Chamorro, que alega su inocencia, se preparaba para dar una conferencia de prensa minutos antes de la irrupción de la policía. Para Roberto Zancam, ex oficial mayor del ejército sandinista en Nicaragua y exiliado, es una clara acción del gobierno de Daniel Ortega de ir a las elecciones en noviembre sin contrincantes que puedan arrebatarle el poder tras 14 años en este. El proceso que se ha seguido no solo contra Cristiana Chamorro, sino contra el resto de los líderes de la oposición en Nicaragua, lo que denota es la desesperación de Ortega de ir a un proceso electoral en noviembre próximo, el 7 de noviembre más concretamente, con la mesa limpia, es decir, con la oposición que él ha escogido para que vaya a hacerle frente, entre comillas, en estos procesos. Ha inhibido, de hecho, a la mayoría de los competidores. Según el también analista político nicaragüense, estas acciones son aplicadas con mecanismos jurídicos que han sido creados a través de la Asamblea Nacional desde el último trimestre del 2020. Cristiana Chamorro manifestó su intención de representar a la oposición como candidata única para los comicios del 7 de noviembre. Su madre, Violeta Barrios de Chamorro, venció a Daniel Ortega en los comicios de 1990. Es una incriminación injusta, es una monstruosidad jurídica que se está montando en contra de esta ciudadana que por el delito de haber dicho que quiero servir a los nicaragüenses. Están atentando contra la democracia, están atentando contra el derecho de los nicaragüenses a votar en las próximas elecciones en libertad. Esto es para intimidarnos y para que no salgamos a votar y para que no podamos derrotar la dictadura de Ortega. El presidente Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, aún no ha confirmado su participación en estas elecciones, pero los adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo. 2 partidos opositores ya fueron excluidos de los comicios por el Tribunal Supremo Electoral. A partir del 2007 lo que Ortega hizo fue demoler el Estado de Derecho y la institucionalidad en el país. Y todas las instituciones del Estado, Poder Judicial, Poder Electoral, Fiscalía, Procuraduría, todos funcionan como un apéndice del Poder Ejecutivo. Es decir, no hay institucionalidad en el país y todos están plegados completamente, total y completamente a Ortega. El gobierno costarricense condenó también la acción contra Chamorro este 2 de junio en un comunicado emitido por la Cancillería. El presidente nicaragüense enfrenta desde el 2018 una crisis política detonada por protestas masivas que exigían su renuncia y que dejaron más de 300 muertos en ese país. Largos tiempos de espera, los contratiempos administrativos y el desinterés de las autoridades portuarias llevaron a los exportadores e importadores a declarar en estado de emergencia los puertos nacionales. Los afectados aseguran que Caldera no tiene condiciones óptimas para atracar, mientras que Moín es un cuello de botella para descargar los contenedores. La Cámara de Exportadores de Costa Rica expresó su preocupación porque Puerto Caldera tiene un repetido colapso en el ingreso de la terminal y los exportadores deben pagar un 30% más por los envíos que van a Asia, explicó la presidenta de esta organización. La vocera recordó que este puerto opera a un 90%, lo cual está lejos de ser suficiente para suplir las necesidades actuales de los exportadores. Incluso no tiene capacidad para atender buques construidos después de 1970.
En relación a Puerto Caldera, los exportadores tenemos limitaciones para poder exportar a China. Esto nos obliga a pagar hasta un 30% más en los envíos de carga que se dirigen hacia el continente asiático. Este puerto está al borde del colapso. Se encuentra sometido al congestionamiento en el ingreso a la terminal. Su ampliación debió haber iniciado hace muchos años. Su operación se encuentra lejos de ser suficiente para cumplir con las necesidades actuales de los exportadores. Por otra parte, Bonilla aseguró que en Puerto Moín el sistema de citas es un cuello de botella y los transportistas deben esperar hasta 6 horas para ser atendidos, perdiendo la cadena de frío en las cargas. El embotellamiento en la entrada a la terminal, ocasionado por la falta de un proceso adecuado o la saturación en el uso del escáner, provoca largas filas de hasta 6 horas. Adicionalmente, la ruta 32 sin terminar empeora la situación. Sabemos del avance en la instalación de escáner, pero este debe ser una prioridad, la colocación de un segundo escáner. El gobierno debe renegociar las tarifas para mejorar la competitividad del sector, entre otras acciones necesarias para promover la reactivación económica. Bonilla afirmó que el supuesto desinterés de las autoridades por solucionar rápidamente la infraestructura portuaria del país y su operatividad ha ido en detrimento de los puertos en los últimos meses y ha ocasionado pérdidas importantes a los exportadores e importadores. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles inició la construcción de un nuevo andén en la parada de la Corte Suprema de Justicia en San José. Los andenes permitirán un mejor acceso de los pasajeros al momento de subir al tren. También se construirán y mejorarán los andenes de Pecosa, de Maza, Metrópolis, en Pavas, así como el andén de San Joaquín de Flores. Esto es parte de la segunda etapa de reparación de los andenes, ya que una primera fase se inició a principios de año, previo a la entrada en funcionamiento de los trenes traídos de China. Entramos en la construcción del nuevo andén a la altura de la Corte con don Marco Porto, el gerente de operaciones, que nos va a contar sobre esta segunda fase de los andenes para esta modernización ferroviaria en la que hemos emprendido en el Incofer. Sí, actualmente estamos ejecutando la construcción del andén ubicado en la parada de la Corte. Es una plataforma que le va a dar accesibilidad para el abordaje y desabordaje de los pasajeros y cumplir con todo lo que es la ley 7006, sistema de niveles y acceso de rampa. La primera vez que en el sitio vamos a tener un andén como se lo merecen nuestros fieles pasajeros. Los diputados insisten en conocer los detalles confidenciales del contrato de vacunas con la empresa Pfizer, por lo que solicitaron llamar a rendir cuentas en la Asamblea Legislativa a algún representante de la farmacéutica. Este jueves, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, se definirá si se llamará a comparecer a los altos representantes de la empresa farmacéutica Pfizer para que revelen más detalles del contrato que hicieron con Costa Rica para comprar vacunas contra la COVID-19. Esto luego de que la semana anterior el ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que los términos en ese contrato son confidenciales. La moción para solicitar explicaciones a la farmacéutica la presentó el jefe del partido Unidad Social Cristiana, Pablo Abarca. Que vengan a aclararle a los costarricenses cuál es el misterio con el tema del contrato, qué es lo que no se puede conocer, por qué es que hay tanto secretismo y por qué es que hay tanta bulla alrededor de un contrato declarado confidencial y que no debería de tener mayores incidencias. De manera que esperaríamos que podamos aclarar este tema y que tengamos claros todos los costarricenses cómo es que se está manejando el tema de la vacunación. Por su parte, el diputado oficialista Enrique Sánchez dijo que llamar a comparecer a los gerentes de la Pfizer es algo vergonzoso. Esta moción es lamentable. Esta moción avergüenza al pueblo costarricense. Esta moción solo puede responder a dos posibles objetivos: estropear el proceso de vacunación masiva, jugando con la salud y la vida del pueblo costarricense, o esconder los múltiples cuestionamientos de vínculos con el narcotráfico que han aparecido en diferentes fracciones legislativas. El pueblo costarricense tiene que rechazar y repudiar acciones que ponen en peligro la vida y la salud de las personas, poniendo en riesgo el proceso de vacunación contra COVID-19. La moción, que apoyaron 35 legisladores, busca que Bradley Silcox, gerente general de Pfizer Centroamérica,
y Roberto Dortmund, director de Asuntos Públicos de Pfizer Centroamérica y el Caribe, respondan a los legisladores sobre la negociación, procedimiento y acuerdos que mediaron en esos contratos de compra entre Costa Rica y la farmacéutica. El personal de salud ha estado al pie de lucha desde que inició la pandemia, pero esto va más allá de médicos y enfermeras. Las personas encargadas de limpieza también han sido una parte fundamental en este proceso y hasta podrían ser la más importante, pues su labor elimina los restos del virus que quedan en el aire, en las camas y en los pasillos. Hoy, en nuestra sección Voces desde el Epicentro, le contamos la historia de Maureen, quien, a pesar de no atender pacientes, vive de cerca el dolor por la COVID-19. Aquí mi puesto en el COVID es de miscelánea y estoy en el turno de la mañana de 6 a 2 de la tarde. Aquí mis labores es de mantener la limpieza y desinfectar áreas de los pacientes y también el área de la parte de la enfermería. Lo que más impacta aquí que uno ha visto es ver a los pacientes pidiendo ayuda para respirar y viendo el equipo de médicos y enfermería haciendo todo lo posible para poder salvarlos. Muchas veces se logra, algunas veces no se logra. Trabajamos intensamente en la mañana. Algunas veces no hay ni tiempo para comer. Cuando ya uno sale de aquí, sale para la casa demasiado cansado. Hay mucho estrés y muchos sentimientos encontrados. Los pescadores, capitanes y marineros de la flota de Palangre costarricense comprometieron a conservar el tiburón martillo. Este 8 de junio Costa Rica se une a la celebración del Día de los Océanos. En el marco de la pesca responsable y con motivo de la celebración del Día Mundial de los Océanos cada 8 de junio, los representantes del sector pesquero de Palangre del Pacífico se comprometieron a liberar las especies de tiburón martillo capturadas de forma incidental en sus faenas de pesca. La vocera del Consejo del Sector Pesquero de Palangre aseguró que esta es la primera vez que todos los pescadores asumen el compromiso de conservar una especie, los océanos, su vida y la subsistencia de quienes viven de esta actividad. Queremos, señores, seguir generando empleo. Queremos seguir trabajando porque debemos entender que venimos de una cultura pesquera. Queremos fortalecer nuestra actividad. Queremos beneficiar a las zonas costeras que son las más vulnerables de nuestro país. Porque queremos aportar soluciones concretas, porque la desesperanza nos agobia todos los días. Los representantes de la Cámara Nacional de la Industria Palangrera firmaron una declaración que formaliza una práctica que implementan desde hace 2 años. El objetivo es involucrar a las pesquerías, que son los principales actores. Y a la vez es el principal activo del sector palangrero, por lo tanto es el principal interesado en su protección. De esta forma, damos un paso al frente como sector para cooperar y queremos ser ejemplo a nivel
regional y a nivel mundial, porque las pesquerías, por su característica, el océano, por su característica, no se puede regular desde un pequeño país. Solo se pueden dar pasos para que otros países los simulen. Incopesca trabaja en el cumplimiento de estas resoluciones en aras de contribuir a la investigación, al conocimiento y al aprovechamiento sustentable de estas especies, por lo que lleva años trabajando en la mejora en la colecta de datos y muestreos biológicos correspondientes. Para el sector de pesca es urgente proteger el tiburón martillo debido a que está en peligro de extinción. El sector pesquero trabaja en la protección de este animal desde hace 4 años atrás. La poca claridad en la publicidad o información incluida en los plásticos biodegradables puede inducir a error a quienes los compran con la falsa idea de que ayudan al medio ambiente. Un estudio de la Universidad de Costa Rica encontró que no se descomponen en condiciones naturales, lo cual los convierte en plásticos tan dañinos como el convencional. ¿Sabía que los plásticos publicitados como biodegradables o compostables en realidad no se degradan de forma efectiva en condiciones naturales ni de compostaje casero? La verdad es que no procesar adecuadamente los plásticos catalogados como amigables con el ambiente y se dicen compostables los vuelve tan contaminantes como el plástico común, que en su mayoría tiene como destino final los océanos. Así lo concluye un estudio del Centro de Investigación en Productos Naturales, CIPRONA, de la Universidad de Costa Rica, con la colaboración de la Fundación Mar Viva. Pajillas, bolsas, platos, vasos y otros productos plásticos publicitados como biodegradables solo pueden ser degradados de forma efectiva en laboratorios o instalaciones especializadas que simulen condiciones específicas de temperatura, acidez, humedad y oxígeno, y a su vez generen una combinación específica de variables atmosféricas requeridas para cada tipo de material que no se encuentran en el medio ambiente. Sin embargo, esto no se indica en el empaque de venta de este tipo de productos, lo que podría estar induciendo al error a los consumidores, quienes los adquieren con la idea de ayudar al medio ambiente. Es importante que él y la consumidora tengan toda la información sobre los plásticos que se publicitan como biodegradables o compostables, que sepamos las condiciones particulares específicas en que estos plásticos van a poder biodegradarse. Porque así como está el etiquetado en este momento, es difícil entender cuáles son estas condiciones. La mayoría de estas se tienen que generar de forma artificial a través de instalaciones industriales o laboratorios. La investigación de la Universidad de Costa Rica evidenció que tras 90 días de mezclar este tipo de desecho en composteras caseras, los plásticos no mostraron descomposición alguna. Y al llegar a los 180 días se notó muy poca variación, por lo que concluyen que este tipo de plástico no se descompone bajo condiciones naturales, como se puede hacer creer. Los expertos advierten que los plásticos biodegradables no deberían considerarse como un material inofensivo para el ambiente, tanto terrestre como marino. De hecho, el manejo adecuado de estos desechos requiere de condiciones industriales con las que no cuenta el país. Datos de Naciones Unidas evidencian que de las 550 toneladas de plástico que desecha Costa Rica cada día, el 80% llega al mar. Lamentablemente, más de 800 especies de animales marinos como tortugas, cetáceos y aves sufren afectación directamente provocada por estos desechos. Luego de 6 meses desde que inició el proceso de vacunación, el mundo ha logrado inmunizar a más de 2.000 millones de personas. Ya venimos con la información internacional. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Esta semana acompañe a Enrique Márquez en explorar diversos rincones con anécdotas únicas. Vamos a la segunda vuelta del tubing. Estoy con mis amigos el Mono, Astrid y Billy y vamos a ir a conquistar el río San Pablo.
Enrique, los sábados a las 12 del mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Arte 13 presentamos un espectáculo formidable, el Ballet Bashkiria. Este domingo 6 de junio a las 2:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria. El próximo 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente y aquí en Café Nacional este viernes lo vamos a celebrar, no se lo puede perder. Además, en la segunda hora del programa continuaremos aprendiendo en casa a partir de las 9 de la mañana. No se lo pierda. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Más de 2.000 millones de dosis de vacunas anti-COVID fueron inyectadas en el mundo 6 meses después del inicio de las campañas de vacunación en diciembre de 2020. Se aceleran las campañas de vacunación contra el coronavirus. El mundo había llegado a 1.000 millones de dosis administradas al cabo de 5 meses de campañas de inmunización, pero solo hizo falta 1 mes y medio para duplicar esta cifra. Según un recuento de la AFP basado en datos oficiales, hasta el jueves más de 2.100 millones de dosis han sido suministradas. 3 de cada 5 se administraron en los 3 países más poblados del mundo, más de 700 millones en China, casi 300 millones en Estados Unidos y más de 220 millones en India. En proporción a la población, Israel es el país más avanzado, con 6 de cada 10 personas vacunadas totalmente. Le siguen Canadá, Reino Unido, Chile y Estados Unidos, todos con más de la mitad de la población inmunizada. La vacunación sigue siendo un privilegio de los países con más recursos, que albergan a un 16% de la población mundial, pero concentran un 37% de las dosis inyectadas. Solo 6 naciones no han reportado el inicio de sus campañas de vacunación: Tanzania, Chad, Burundi, Eritrea, Corea del Norte y Haití. Estados Unidos anunció el jueves la donación de 80 millones de vacunas anti-COVID para ser distribuidas globalmente, el 75% de las cuales serán repartidas por el programa COVAX en regiones como América Latina. Estados Unidos donará 80 millones de vacunas contra el coronavirus. La Casa Blanca informó el jueves que el 75% de ellas serán distribuidas por el mecanismo COVAX en países de América Latina y el Caribe, África y el sur y sudeste asiático. En principio se repartirán 25 millones de dosis. Hemos recibido solicitudes de todo el mundo y en nuestra decisión sobre cómo asignar estos primeros 25 millones de vacunas influyeron una serie de factores importantes, como lograr una cobertura global, responder a olas y otras situaciones urgentes específicas, cubrir las necesidades sanitarias y ayudar a tantos países que solicitaron vacunas como sea posible. Entre los primeros beneficiarios están Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Guatemala, Haití y México. En un comunicado, el presidente Joe Biden dijo que Washington comparte estas dosis no para obtener favores o lograr concesiones, sino con la meta de salvar vidas y liderar al mundo para poner fin a la pandemia. Los solicitantes de asilo del programa Protocolos de Protección al Migrante pueden volver a cruzar a Estados Unidos después de la finalización formal de la política Quédate en México, que los mantuvo esperando al otro lado de la frontera. Los demandantes de asilo pueden volver a ingresar a Estados Unidos tras el fin de la política de asilo Quédate en México. El controvertido programa Protocolos de Protección al Migrante, instaurado por el expresidente Donald Trump ante la creciente llegada de indocumentados a la frontera sur, fue terminado formalmente esta semana por el gobierno de Joe Biden. Muy agradecido por la atención y muy agradecido por oír nuestro llamado para que nos dé la oportunidad de pasar y nos dé la oportunidad de poder hacer las cosas como son. Decenas de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueron enviados de regreso a México en los últimos 2 años en espera de la resolución de sus casos. Ahora, el Departamento de Seguridad Interior estadounidense argumentó que el programa no ha mejorado la gestión de la frontera, ni sirve a los objetivos de Biden de atender las razones fundamentales que motivan la inmigración irregular.
Además dijo que no resolvió los problemas de seguridad, ya que más de una cuarta parte de los inscritos en el programa fueron interceptados intentando cruzar nuevamente la frontera y tampoco agilizó los trámites, aún más retrasados con el cierre temporal de los tribunales migratorios por la pandemia de coronavirus. Según cifras oficiales estadounidenses, unas 68.000 personas fueron regresadas en el marco del Quédate en México. Abraham Barberi era conocido como el pastor de los raperos, anfitrión de conciertos cristianos del género dirigidos a atraer a jóvenes traficantes de drogas en México y cambiar su rumbo. Ahora ofrece lecturas tranquilas del Evangelio a un nuevo rebaño, más de 200 migrantes de Centroamérica y Sudamérica que sueñan con cruzar el Río Grande y llegar a Estados Unidos. El pastor de los raperos. Así se conoce a Abraham Barberi, un pastor bautista que dirige una iglesia en la ciudad mexicana de Matamoros, fronteriza con Estados Unidos. Pastoreo una iglesia hip hop y la razón por la que pastoreo una iglesia hip hop es porque el crimen organizado está reclutando a muchos adolescentes. Así que pensé, ahora tenemos que ir y volver a reclutarlos. Comencé a hacer conciertos de hip hop para atraerlos. Así vendrían a los conciertos y podría hablarles, escucha, no hagas eso, sigue al Señor, mejor sigue a Jesús. El pastor mismo fue un inmigrante indocumentado. Estuvo involucrado en el tráfico de drogas y el crimen, e incluso pasó un tiempo en prisión. Pero asegura que la religión cambió su vida. En febrero, con su centro de estudios bíblicos vacío debido a la pandemia, las autoridades pidieron a Barberi que albergara temporalmente a 56 personas migrantes después del cierre de un campo de refugiados en la ciudad, mientras esperaban respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos. Pero inesperadamente, su tarea se extendió. Se supone que estaríamos abiertos durante 2 semanas, y en esas 2 semanas todos ellos, la mayoría, cruzaron la frontera. Pero mientras tanto llegaron otros a Matamoros, escucharon del albergue y no podíamos decir que no. Llegaba gente a nuestra puerta, madres con niños pequeños, ¿y qué íbamos a hacer? No podíamos decir no, no te recibimos. Así que los recibimos, ahora hay más de 200 personas. En el instituto, los migrantes esperan que Estados Unidos revise o reconsidere sus solicitudes de asilo. Me siento muy contenta de que ya estamos viendo posibilidades de que exista, escuchando nuestra voz para allá. Yo soy de Guerrero y quiero ir a los Estados Unidos porque la verdad a mí me mataron a mi papá y yo no puedo estar en México. Yo no, por lo mismo de la delincuencia y todo eso, ya me siento vulnerable, pues. La llegada masiva de personas fue atizada por la flexibilización de medidas migratorias adoptada por el presidente Joe Biden. Barberi explica que muchos han interpretado el cambio como una apertura de frontera para todos, una percepción falsa, ya que Estados Unidos no ha aceptado nuevos registros desde el 21 de enero. Los migrantes reciben asistencia legal de algunas asociaciones estadounidenses. Aún así, su espera en Matamoros se extiende durante meses y en algunos casos más de un año. Una manada de 15 elefantes emprendió una larga marcha de cientos de kilómetros en el suroeste de China, destrozando cosechas y causando daños por más de $1 millón. Una larga marcha en China. Una manada de 15 elefantes abandonó a mediados de abril la reserva en la que vivía y ya ha recorrido 500 kilómetros en el suroeste del país. Se estima que estos animales han causado daños por más de $1 millón, lo que incluye la destrucción de 56 hectáreas de cultivos. Su peregrinación es seguida de cerca por los habitantes y vigilada con drones por la policía. Las autoridades intentan canalizar el recorrido de la manada atrayendo a los elefantes con comida y bloqueando los caminos con camiones. Los zoólogos no comprenden por qué los elefantes dejaron la reserva y emprendieron una marcha tan larga. Los adversarios del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lograron el miércoles por la noche un acuerdo para un heterogéneo gobierno de coalición que busca pasar página a más de 2 años de crisis política.
Nuevo gobierno en Israel. Los adversarios del primer ministro Benjamín Netanyahu lograron el miércoles crear una coalición heterogénea que busca poner fin a más de 2 años de crisis política. El líder opositor, el centrista Yair Lapid, consiguió los apoyos necesarios con una mayoría de 61 de 120 diputados para poner fin al gobierno de Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha ocupado el cargo en el país. La alianza está formada por 8 partidos, 2 de izquierda, 2 de centro, 3 de derecha y 1 árabe. La formación islamista RAM, que firmó el acuerdo sin indicar si participará activamente en el gobierno. Esta es la primera vez que un partido árabe se está uniendo para formar un gobierno, y esperamos que este proceso tenga éxito y que un gobierno sea formado después de 4 elecciones. Dijimos desde un principio que no estamos interesados en una 5ª elección. Según la prensa israelí, Netanyahu y su partido intentarían retrasar el voto de confianza en el Parlamento para que se rupture la coalición. Estamos tan felices de que después de 2 años exhaustivos finalmente tenemos un gobierno. Nos gustó tanto saber que de repente Lapid y los otros tipos del gobierno decidieron firmar un acuerdo. Esto es muy emocionante después de 1 año del coronavirus que hemos sufrido tanto. La nueva coalición de gobierno es tan heterogénea e improbable que discrepa en casi todos los temas, desde la relación con los palestinos, la reactivación económica o el lugar que ocupa la religión en la política. Su único punto en común es el deseo de terminar con la era Netanyahu, quien llegó por primera vez al poder hace 25 años y gobernó de 1996 a 1999, antes de volver al poder en 2009. Actualmente está siendo juzgado por corrupción. Hemos llegado ya al final de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y les deseamos un feliz fin de semana. Recuerde, a las 12:00 PM más información en Costa Rica Noticias.